Bienvenidos a un nuevo espacio podcast. ¿Cómo está la Titi? Hello, con mucho calor, pero bien, gracias a Dios. ¿Y ¿Y el ustedes cómo Dani? están? Hello, bien también, aquí también con calor, pero ha bajado, ha Necesitan bajado. refrescarse, necesitan darse un baño en el Hangis. Eso les pasa. No. Iu. No, no me meto ahí, pero no. Ni para Ok, salvarme ¿qué es la lo que vida, estabas ni para diciendo? librarme de la lepra. Ay. Vi lo que estabais diciendo No, pero recién, nada más po. se metió en un río con barro Vi nomás. lo que estabais diciendo. Oye, Que de todo. no, pero en serio, qué malo de ese río. O sea, un río que es como fundamental para la ciudad porque, bueno, es agua, el No, y es agua algo religioso potable, para po, ellos. sí, po. Pero su forma de cuidarlo, su religiosidad es tirarle Eh, muertos, tirarle basura. La alcantarilla, Oye, po, pero pero en así. el Nilo, en Eh. el Nilo igual era sucio, po, ¿no? No me acuerdo. Tiene desagüe aparte. No es un río tan contaminado, aquí tiran todo. ¿Por qué? Voy a contextualizar porque la gente nos va a escuchar, no entienden. Estábamos, Sí. antes de partir la grabación, antes de hablar del hinduismo, estábamos hablando de los videos que salen en el internet de India. Y las galletitas. Decíamos, supongo que no va a ser muy necesario defender el cristianismo en contra del hinduismo, ya que ya hay propaganda en contra del hinduismo, por el hinduismo en internet, por los mismos hindúes. Así que de eso no estábamos haciendo un feedback de los videos que les salieron a cada uno. Espero que después de este podcast les salgan algunos videos a ustedes, los disfruten, cómo preparan la comida en la calle. El que nunca No. entendí, estos huevitos revueltos que le ponen bebida. Eso no parece apetitoso, nunca lo entendí. Tengo un amigo que fue a la India, ¿Ya? el Amitai, y el Amitai me dice que comió y que no se enfermó. Es que regularmente la gente dice que van y se comen y se enferman. Es que él come. Oye, pero, Entonces yo le Que pregunté, depende ¿qué de la tipo de guata. culebras has comido tú en tu vida? Que no te enfermaste en la India. oye, pero yo en defensa de igual, no podemos dejarlo así. Yo en defensa, yo hice la tarea. Esta semana vi muchas cosas de India, del hinduismo. Y Ok. en defensa, hay que decir que la India tiene una crisis educacional muy fuerte, muy fuerte. Pero el gobierno actual se está encargando de tratar el tema de la higiene y la salubridad alimenticia. Pero culturalmente hay un tema muy de comer en la calle por un tema económico también, que es mucho más barato. Sí. Gracias también a la crisis, o sea, no gracias, en desgracia de esa crisis educacional, se dejan de lado la higiene, pero es por un tema netamente educacional que se está tratando de controlar, pero como son tantos, tanta gente, no dan abasto. Pero se ha tratado No, el de... Dani, ¿ah? No te conocía ese lado de justicia social, de la educación libera a la gente. No, pero en Gracias. serio. Pues, lo siento. Pero están en eso. Ok. Pero sí, es muy de su idiosincrasia lo que nosotros vemos en los videos de internet, ¿no? Ujú. Yo conozco un par de... hay varios hindúes acá en Israel. ¿Ya? Vienen a trabajar porque ganan más dinero acá que en su país. Y lo aceptan. Pero los que he conocido yo son cristianos. Eso la gente quizás no lo sabe mucho, pero hay harto cristianos. Claro que no son cristianos adventistas, pero son cristianos ortodoxos, católicos. No, pero hay un tema educacional muy fuerte, pero también hay gente hindú o de la India que es muy, muy, muy exitosa y muy inteligente. Empresario, matemático. Eso. Ramanujan, pues, ¿no? Ramanujan. El caso de En Ramanujan. matemática yo he tenido que estudiar harto, sí, El hartos matemático, casos Titi. de caballeros Ramanujan que era eran hindú. hindú, ¿no? Sí. Ujú. Si no me equivoco. Sí, pues. Sí. Ramanujan, los que nunca lo habían escuchado, se lo llevaron a Oxford, a él, ¿no? Descubrieron que él tenía un talento en los números, Ujú. pero él veía todos esos números en sus sueños. Claro. Después de hacer sus oraciones. Y después Claro. hizo un teorema, ¿no? Un teorema circular de Ramanujan, parece que se llama. Resolvió Sí. muchas ecuaciones. Estoy recordando ahora porque me acuerdo haber leído de él. Hay un libro que habla. Y hay una película Y también. el tipo, Muy buena. ahora existe el premio Ramanujan en matemáticas. Recomendación, la película de El hombre que veía el infinito, algo así. El hombre, sí, Es muy el buena. hombre que es infinito se llama, ¿verdad? Muy bonita. Sí.
Está en Mira, YouTube. Se me había olvidado el Ramanujan. Ya, pero ese es uno, ¿ah? Ya, pues estábamos Igual. dejando bien. No vamos a jugar todo el pueblo Bruno. Ok, vamos a avanzar. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en el Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. No, ya no se sube en Instagram hace un buen rato, ¿no? Quedé No. con el registro en YouTube y en Spotify. En Spotify está semanalmente. Si les gusta este contenido, por favor, vaya al Spotify, dele me gusta, escriba un comentarito ahí y siga la página en Spotify, que hemos tenido harto movimiento ahí. Nos gusta tener feedback desde el También pueden ir al YouTube de Ministerio Joven Unión Chilena y se postean los videos. Y también pueden escribir, darle me gusta y compartirlo. Así que vamos a comenzar. Le vamos a pedir a nuestro defensor de la India y el hinduismo, Daniel. Antes de... Oye, usted... con mi esposa siempre hemos dicho, viajaría a cualquier parte del mundo menos a India. ¿Tú viajarías a la India, Dani? No. Después de todo lo que le he defendido, he decidido no. Oye, pero Quedarme en casa. Luisito Comunica dice que uno se sorprende de esas cosas, pero así como en Latinoamérica igual hay países que son así. Sí. Sí, esa cultura de la basura. Ujú. Ok, Bueno, pero ustedes saben que está una de las 7 maravillas ya, está el Taj Mahal, ¿no? Ujú. Así es. Hay que ir a esos lugares nomás. Es que como en todos lados. Bajarse, sacarse una foto. Hay en el Taj lugares Mahal. muy bonitos y otros no tanto. Obvio. Estamos burlándonos para la gente que nos escucha, estamos siendo irónicos, burlando. Solo queríamos divertirnos. Sabemos que No India nos funen. no es solo lo que muestra el Instagram. ¿Tú, Titi, irías a India? Me gustaría ir, aunque sea una vez. No sé si más, Por pero un una día. vez. Claro, Ok. hay que conocer lo que viven otras personas. Sí. Ya vamos a ver. Oye, que me estaba acordando que justo en la semana estábamos hablando con la Titi. Les conté del caso de Osho. ¿Tú has escuchado de Osho, Dani? No. Osho. En Chile es bien famoso los libros de Osho, que era un... Salud. Era un hinduista, pero medio místico, que después llegó a América. Y hasta el día de hoy hay videos de él, es bien famoso. Pero él tuvo como una secta en Estados Unidos. Al final terminó bien mal en su secta en Estados Unidos. Les recomiendo el documental, pero es para adultos, sí. Se llama Wild Wild Country. Es fuerte, pero... Bueno, vamos Ya. a partir. Ahora vamos a hablar de religión, ¿ya? Estuvimos molestando un ratito con los videos de Instagram. Así que ahora vamos a hablar de religión y vamos a leer la Biblia por si acaso, por supuesto, perdón. Así que le vamos a pedir al Dani que pueda hacer la oración inicial y partimos con el comentario esta semana. Ya, pongámonos reverentes. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias porque podemos hoy día hablar de ti, también escuchar acerca de ti, reflexionar también. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú estás abierto para todo el mundo. Señor, tú quieres salvar a todo el mundo sin distinción de creencia, de etnia, distinción social, etc. Y te pido que toques nuestros corazones para que podamos ser ese puente, Señor, de salvación, esos misioneros que tú esperas. Gracias por todo. Toca nuestros corazones ahora. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el comentario de esta semana. Le vamos a pedir a la Titi que pueda hacer la introducción. Una breve introducción a lo que trató esta lección número 4. La lección número 5. Vamos a hablar sobre Jesús y el hinduismo. Vamos a ver el texto de esta semana que se encuentra en Juan 3, del 1 al 19. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la religión, ¿cierto?, del hinduismo, que es la tercera religión más grande del mundo. Tiene más de 1.200 millones de adherentes y principalmente están en India y en Nepal. Y no se puede desestimar esta religión porque al final tiene influencia tanto espiritual como cultural dentro de estos lugares. Y tiene un relato épico mitológico de la dinastía Bharata en el Mahabharata, ¿ya?
Ahí tienen este poema que es narrativo, que es uno de los más largos del mundo y tiene que ver sobre una crónica de guerras entre humanos, entre dioses y las creencias que tiene el hinduismo. 10.000 versos. Sí, es súper largo. 10.000 versos. Bueno, tres de los dogmas principales del hinduismo son el samsara, que es el ciclo del renacimiento, o sea, que es el continuo ciclo, ¿cierto?, de reencarnación de la vida, la muerte y el renacimiento. El segundo es el karma, que nosotros conocemos harto el karma porque se nombra harto en nuestra cultura, que es la acción y consecuencia. Se cree que las acciones de una persona determinan el futuro, ¿cierto?, de la vida de esta persona o en la próxima. Eso igual se ve un poquito raro, ¿cierto? Así como que cómo te portaste en tu vida pasada, algunas personas dicen. La tercera es el moksha, que es la liberación, el objetivo supremo de liberar el alma del ciclo de la reencarnación para lograr una unión con lo divino. Y bueno, todos los textos que tienen los hindúes reflejan esas creencias como especifican y también muestran a sus guerreros. Por ejemplo, Arjuna, que era un guerrero en este libro, ¿cierto?, que estábamos mencionando. Y Krishna declara: yo soy el tiempo, destructor de los mundos, y he venido a devorar a toda la gente. Aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, que Krishna es como la fuerza cósmica que gobierna supuestamente el ciclo de la creación. Entonces, nosotros tenemos un contraste súper grande en la creencia cristiana. ¿Por qué? Porque Jesús en su palabra hizo muchas declaraciones sobre sí mismo también en el Nuevo Testamento. Y la más significativa, una de las más significativas, es la que tiene Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se ve un poquito el contraste, ¿cierto? Dice: solamente por mí se puede llegar al Padre. Aquí Jesús se identifica como la fuente de vida eterna y no ofrece solo una existencia física, sino que una vida espiritual que trasciende la muerte, que es renovada. Así que nosotros podemos tener este contraste que ante la presencia de Jesús, la muerte no tiene ningún poder de retener a nadie. Nosotros sabemos que Él es la vida, da la vida y además restaura la vida. Y todo el que quiera escucharlo y seguirlo, Él se va a presentar a sí mismo como el camino a lo que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la vida y es el camino, porque Él es Dios. Así que vamos a ver esta lección de esta semana que explora un poquito sobre la enseñanza de la salvación, contrasta algunos conceptos de los hindúes como la reencarnación y el karma, y vamos a hacer algunas comparaciones. Ok, el texto de esta semana es casi todo Juan 3, voy a leer la sección corta, que es del 5 al 8, que dice: respondiendo Jesús de cierto, que es la conversación de Nicodemo con Jesucristo. Dice, respondiendo Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere en agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así ese es el que es nacido del Espíritu. Muy bien, vamos a comentar, porque quiero comentar dos cosas que me parecieron súper interesantes. La Titi ahí hizo un resumen. Pero el primero es el sistema soteriológico de... El sistema soteriológico es que en realidad es moral, ¿no? Han escuchado la ética, ¿no? La ética viene del hinduismo. La ética. Entonces ellos no tienen un sistema soteriológico, ellos no creen en esto de la salvación y la perdición, sino que alcanzar cierto estatus, ¿no? Claro. Pero se pueden hacer comparativas, ¿no? Está el Dios supremo, ¿cierto? Que es Shiva. Brahma. ¿Quién es el Dios supremo? Brahma es el todo. Brahma. Sí, Brahma. Tienen un lugar a donde llegan cuando alcanzan su tipo de gloria, ¿no? Sí. Que también está como en otras religiones, ¿no? Como, ¿cómo se llama el lugar donde van los vikingos cuando mueren, Dani? El Valhalla. Depende. Sí, si mueren peleando, claro. ¿no? En su gloria, por eso dije en su gloria. Y nosotros también tenemos, ¿no? Nuestro Dios y el cielo. Entonces, el sistema, a pesar de lo separado, tienen cosas en las que se pueden encontrar, ¿no? Otra cosa importante es que en el Bhagavad,
así se llama, ¿no? Así se pronunciará, Bhagavad, se encuentran verdades que son, que ayudan, ¿no? Por ejemplo, se habla de la ética, del hacer el bien, de buscar las buenas obras. Incluso se dice que cuando se crea el hombre es porque Dios desciende por amor al hombre, ¿no? Por un acto altruista al crear y al cuidar de los hombres. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quería decir? Que estos tres conceptos claves del hinduismo, que la Titi dijo que es el samsara, el ciclo interminable de las reencarnaciones, el karma, que es la ley de acción-consecuencia, y el moksha, que es el final de la reencarnación, o sea, tienen un contraste con el sistema soteriológico bíblico, ¿no? Por ejemplo, el ciclo interminable de las reencarnaciones, ¿cuál? Me gusta, no sé si han escuchado a Jesús Maestro, a algunos no les va a gustar que lo cite, pero Jesús Maestro dice que ¿por qué se creó el sistema de la reencarnación como idea filosófica? Porque las personas pensaban que tener solo una vida, siendo tan estúpidos, no valía la pena. Entonces había que tener hartas vidas hasta que nos volviéramos un poco más tristes. Y es el sistema samsara, o sea, la persona tiene una vida que no valió la pena, entonces tiene que vivir otra, hasta que al día de hoy la persona se supere, ¿no? También hay algunos contraargumentos que dicen que nos sirve el sistema de la reencarnación porque no la misma gente que nace muere, ¿no? Pero hay otros argumentos que de repente se reencarnan en animales también, ¿no? Si no me equivoco. O en plantas. Entonces, ¿no? La ley de la acción y la consecuencia, que es la ley de karma, tiene sentido. Entonces puedes ver que los tipos no eran tontos, ¿no? Cuando escriben sus versos filosóficos. Porque en realidad cuando tú haces algo tiene consecuencias. Es solo que el karma es como la ley de intercambio, ¿no? Si doy algo, recibo algo. La ley del karma hace lo mismo, ¿no? Si hago algo, se me retribuye. Entonces, esta ley, a pesar de que tiene su lógica, es una ley rota cuando Jesucristo viene al mundo. La ley del karma deja de existir cuando Jesucristo se sacrifica por la humanidad. Porque nosotros, por la ley del karma, deberíamos haber recibido la retribución a nuestros pecados, que es lo que nos merecemos, ¿cierto? Pero por intercambio, Jesucristo dio la vida de él y anuló las consecuencias negativas de la vida pecaminosa que hemos tenido hasta que conocimos a Jesucristo. Entonces, la ley de acción y consecuencia es como la ley de la entropía, ¿no? Que el universo se va deteniendo y las cosas se van volviendo del caos al orden, del orden al caos. Bueno, también la venida de Jesucristo destruye esas leyes. Entonces, finalmente, lo que hace Jesucristo es destruir todas las leyes perjudiciales en contra del hombre. Que incluso Gálatas lo dice, ¿no? Cuando dice todas esas actas que eran en contra de nosotros fueron clavadas en la cruz. También puede contarse como la ley del karma. Pero sí, el moksha, que es la liberación final, falla contra el sistema soteriológico, ya que nosotros entendemos que la moral es intrínseca en el hombre. El argumento de la moral es que intrínsecamente nosotros sabemos que somos malos, pero sabemos que hay cosas buenas y malas, y que hay un bien absoluto y un mal absoluto. Y al ejercer uno el otro, no solo genera consecuencias, pero podemos evitar las consecuencias del mal absoluto por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces nuestra liberación de este ciclo que ellos creen sería por una mera aceptación a la salvación, pero para ellos tiene que ver con las obras, ¿no? Si hago algo, si se me va a retribuir bien. Pero nosotros entendemos que el humano naturalmente es malo y todas sus obras son obras de corrupción y están manchadas por el pecado. Y cuando estudiamos el mal la semana pasada entendimos eso, ¿no? Que el hombre intrínsecamente es malo y que va a actuar mal por su deseo. Pero viene a Dios a liberarnos. Y es bueno, ¿no? Porque el folleto pone el ejemplo de Nicodemo, que le pregunta, entonces, ¿qué hago? Porque él ya sabía todas las normas y todas las leyes y las cumplía. Entonces él dice, bueno, entonces, ¿cómo le hago para llegar al cielo? Y ahí Jesucristo se manda la mayor frase, la más conocida, que es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me gustó mucho igual un argumento que estaba en la lección acerca en contra de la reencarnación, que era en hebreo, que era Hebreos 9:27, que decía que Dios había provisto que los justos murieran una vez
Me gustó eso, nunca lo había visto así. Claro, porque él espera que los justos mueran una vez para resurrección. Ya. Sí, es que como cristianos, igual hemos estado bastante perdidos en esto durante la historia. O sea, como que no es que tampoco, por ejemplo, los fariseos lo tuvieran tan aprendido porque ellos constantemente buscaban el perfeccionismo, o incluso la iglesia cristiana llegó en algún momento a cobrar lo que eran las indulgencias. Entonces, nosotros como que tenemos esta luz, pero muchas veces, cierto, en la historia también estuvimos tan perdidos como los hinduistas al fin y al cabo. Solamente que hay que tener una correcta interpretación de justo esta parte de Nicodemo, ¿cierto? Que con lo que se encuentra Jesucristo, ¿no? En el tiempo de Jesús, cuando él llega, Ujú. encontraba con eso, que ellos cumplían las normas, pero se sentían vacíos, entendían de que algo faltaba. Porque era legalista, ¿no? Era Claro. basado en la obra. Lo mismo pasa con Lutero en todo caso, ¿no? Cuando llega Lutero, la misma cosa. Obras, Ujú. pagar, ¿qué es esto? Bueno, pero volviendo al hinduismo, ese es como, en realidad, en la raíz de la discusión va a ser eso, ¿no? Que ellos creen en la reencarnación, pero nosotros creemos en la resurrección. No hay evidencia de la reencarnación, pero sí hay evidencia física de la resurrección de Jesucristo. Los documentos, ¿cierto? Los registros es del evento histórico de la época antigua que tiene, de la historia antigua que tiene más evidencia. Y también, pues el karma en contra de la gracia, ¿no? Y la liberación personal con, en realidad, la relación con Dios. Y quiero decir que en la historia se ha notado que el cristianismo es diametralmente opuesto. Por ejemplo, han escuchado el jesuita Franco Javier, ¿no? Que cuando llegó a India le cuestionó lo que yo quiero cuestionar, ¿no? El sistema de casta. Y, y en ese tiempo convertirse al cristianismo era como una traición. Incluso después cuando bueno llegan los británicos también hay problemas, ¿no? Entre los hindúes y los británicos, los creyentes británicos. El problema de las castas, la Titi lo nombró, ella dijo otro nombre, las dinastías. Pero me llama mucho la atención cómo las castas cómo un sistema religioso finalmente influye, o un sistema de creencia influye en la sociedad en la que viven. Como cristianos nos vemos, ¿no? Cuando se habla del capitalismo, el capitalismo no es como alguien creó la filosofía del capitalismo, Adam Smith o de Calvino, el padre, no, sino que Adam Smith se da cuenta de que los sistemas funcionan así porque los cristianos dejan el libre mercado funcionar en naturalidad. Y él dice, mira, los países protestantes son los que mejor les va por esto. Y él explica en su tesis eso, ¿no? Eh, pero mira lo que pasa en el hinduismo. En el hinduismo está el sistema de castas. Ellos creen que están los dioses superiores, después vienen los semi-inferiores, ¿cierto? Y hasta llegar a los últimos. Aquí tengo los conceptos, los anoté. Se llama brahmanes, que son los sacerdotes, que salen de... perdón, que hay una historia, ¿no? Con Purusha Sukta, que es el ser primigenio y que del cuerpo de él salen los dioses. Los brahmanes primero, que son los que salen de la boca, los kashtriyas, que salen de los brazos, los primeros brahmanes son los sacerdotes, los kashtriyas son los guerreros y gobernantes, los vaishiyas son los comerciantes y agricultores que salen de los muslos, y los shudras, que son los siervos que salen de los pies. O sea, incluso en su sistema, que ellos no le llaman, nosotros le diríamos politeístico, pero ellos no le llaman politeístico. Bueno, no es politeístico porque mira, hay un sistema de castas con los dioses, hay unos superiores, otros inferiores, y hay 4 niveles, ¿no? De las castas. Se le llama pluristas, parece, si no me equivoco, sistema pluristas. He leído un poquito sobre eso. Y cómo esto finalmente se refleja en la misma sociedad hindú. O sea, en los hindúes existe el Trimuri, ¿cierto? Que son los del Brahma, que son los que dirigen el universo, así como las castas altas son las que dirigen la sociedad hindú. Lo mismo pasa con los Devas y los Asuras, que son los que tienen una lucha constante por el estatus y el poder dármico, y así como la clase media vive en el hinduismo. Y finalmente vamos a decir, los siervos, ¿no? Los que les dije antes, que eran los shudras, que quedan al final, que son los pobres, que es la mayoría en India. Entonces, quería terminar con eso, ¿no? Diametralmente opuesto por un sistema filosófico religioso, pero diametralmente opuesto por un sistema social. Oye, yo... sí.
Qué importante. Creo que esta vez, en este capítulo del podcast, me tocará ser un defensor del hinduismo. Ah, él es el policía bueno. Soy el policía bueno esta vez. ¿Cómo se llama la comida? ¿Te gusta la comida? Yo alguna vez fui a un No, restaurante. nunca he comido. Se llama... esta comida picante. Tiene un nombre. No, ni idea. Un nombre especial. No sé. Voy a buscarlo en internet. Sigue conversando, voy a buscarlo. Ya. Oye, pero ¿saben? Lo primero que en principio me llamó la atención de la lección es que, bueno, y también lo que traté de buscar, porque hice la tarea y me vi videos de hinduismo, leí harto. No me convertí por si acaso, ni nada. Pero es interesante partir de la idea de lo que es la moral. Es re interesante porque cuando hablamos del hinduismo y de como lo intrínseco que es su moral, buscan cosas muy, muy similares a lo que son cualquier religión. O sea, estamos hablando del buen comportamiento, del ser amable, del ser cordial, de tratar a la gente bien, como en palabras generales, de ser una buena persona. Ya, por eso está el karma, las consecuencias, etcétera, etcétera. Ahora, donde sí veo que está el quiebre es, por ejemplo, en las bases de quién es Dios, o qué interpretamos como Dios, o el origen de Dios, como de las cosas buenas, de dónde venimos, cuál es nuestro objetivo y a dónde vamos, ¿ya? Porque lo que hablaba el Mati acerca del samsara, ellos lo creen, y para nosotros como occidentales es una cuestión así como súper rara. Es súper difícil de entender, todas las aristas que tiene, etcétera, etcétera. Pero para ellos es muy normal, es una cosa diaria, ellos viven eso. Y las diferencias del Dios que creemos nosotros con el Dios de ellos es súper radical. O sea, ellos creen en este ser Brahma, que es como el todo, ¿ya? Que es como un ser etéreo, impersonal, así que no se conoce y tampoco se va a conocer. Partiendo ya diferente a nuestro Dios, que es personal, ¿cierto? Y es conocible. Y también este Dios, que es el todo, es el fin, donde van las almas. Las almas, según los hindúes, también son un ente etéreo, ¿ya? Que se mueve en este ciclo del samsara, que es de la reencarnación, de la creación, de la vida, de la muerte, ¿cierto? Y se reencarna para poder llegar a este samsara y a este último ciclo, donde se vuelve a este todo, que es el Brahman, ¿cierto? Para algo. Entonces, el hinduismo, así como a nivel súper muy general, buscan pasar por esta vida, ¿cierto? Por ese ciclo de vida para volver a este origen, pero a este origen de algo, de algo que no hay como un sentido, diría yo, porque el sentido de nosotros, ¿cierto? Es salvarnos, ¿cierto? Que Cristo nos viene a salvar, Dios nos quiere salvar para después llevarnos a una eternidad con Él, donde lo adoremos y seamos felices. Pues. Los hinduistas vuelven como al punto de inicio, que es este todo etéreo. Entonces ahí ya tiene como un sentido súper extraño. Pero sí habilitan como todo lo que es como el comportarse bien, ser buena persona a través del karma y todo eso. Bueno, dije todo eso para hablar de que nuestros dioses eran en origen y en final muy distintos. Nuestra cosmovisión teológica. Porque ellos tienen como yo no sé si cachaste, Mati, pero ellos tienen una cosmovisión media teomitológica. Porque sus libros no son como el de nosotros. Ellos lo componen 4 libros, ¿cierto? Que son más que nada poesía, hay harto de música, hay harto de rituales, y que no tienen así como un origen, como un padre, así como sino que son más bien una compilación de cosas que escribieron sabios y los juntaron son en 4 libros. Hartos versos poéticos. Sí. Y lo que es muy curioso es que la idea del mal, nosotros ya tratamos la semana pasada la idea del mal, pero ellos no creen como en el bien y el mal absoluto. No.
Por eso te hablaba delante de la ética, ¿no? Que viene de la India. Incluso esta idea de que existen los malos... Bueno, en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que ya habían algunos que peleaban en contra de estos, que creían que incluso San Agustín, pero San Agustín ya es del siglo III, él tenía problemas con el maniqueísmo, y te puedes percibir en el maniqueísmo que hay influencias del este, vamos a decir del oriente, porque en el oriente ya se lucubraba esta idea de que el bien y el mal venían juntos, de que el bien era parte del mal y que el mal era parte del bien. Ujú. Así como, bueno, lo vamos a ver quizás esta otra semana, ¿cierto?, en el budismo. Pero los maniqueos creían eso, que Dios fue el que creó el mal. Y él batalla con eso en su libro Confesiones. Entonces, bueno, no te quiero interrumpir más, pero ¿por qué te digo esto? Porque en este libro, Bhagavana, algo así se llama, Bhagavana, hablan de cómo realmente el mal no es el mal por conciencia mal, por alguien que practica el mal, sino por ignorancia. Y los que sufren del mal son los ignorantes que se rodean del que hace el mal, ¿no? Claro. Entonces, por eso es muy difícil lo que yo te decía antes, ¿no? Hablar de la moral intrínseca en el ser humano, o del principio, o vamos a decir así, el argumento de la moral de Dios, con un hindú. Claro. Así como tú dices que con los dioses no hay forma de Porque concatenar, no son también impersonales, con pues, la moral. no te llevan a nada. Es como una representación de algo natural, quizás de un efecto, de la destrucción de la vida, pero no es personal. No son dioses que te vengan a rescatar o a salvar de tu maldad, a lo que caíste, sino que te dejan solo como en este ciclo infinito de dolor. Y dicen, esperamos que salgas de esto hacia el infinito del samsara, te liberes en el moksha. Ya, en fin. Pero igual cambiando de tema, otra cosa que me llamó la atención, que lo encontré como de cierta manera similar, es el tema de las castas. Y encontré que el folleto igual lo tomaba como de manera limitada, al menos, ¿ya? Porque lo tomaba desde una manera final. Me explico. Como decía el Mati también al principio, hay 4 castas principales nacidas de este dios Push, en fin, no me acuerdo, que son los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas, los shudras, y también hay otros que son los dalits, que son fuera de castas, fuera como del orden, ¿ya? Pero el origen de estas 4 castas o varnas tenía que ver más un rol laboral, tenían un sentido laboral, un rol de lo que para mí me era fácil aportar a la sociedad. Tenía el sentido de función del cuerpo dentro de la sociedad, como lo habla la Biblia acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenían ese sentido, entonces dividían a la sociedad según como su ocupación o lo que se le hacía más fácil. Por ejemplo, había gente que efectivamente nacía con unos dotes de inteligencia mayor, tenían más acercamiento a lo espiritual, habían otros que eran más trabajadores, manuales, según la habilidad de la persona. Y eso definía como su rango en la sociedad o su lugar. Y esto en principio era cambiante, se podía mover. Ahora, como somos humanos, ¿cierto? Y lo llevamos todo a un extremo, después esto se transformó en castas definidas e inamovibles y que no permitían un movimiento social, y ahí es donde entraba todo el tema del abuso, las diferencias y todo eso. Lo interesante de esto es que estaban los dalits, que estaban fuera de las castas, y a mí esto me pareció súper así, muy así como lo he leído en otro lado. Los dalits eran los intocables, pero se llamaban así porque su trabajo tenía que ver con temas de manipular muertos, descontaminar la alcantarilla, tenían trabajos sucios, ¿ya? Trabajos con Lo que nadie pieles, con quería cuerpos hacer. muertos, lo que nadie quería hacer. Entonces esto los volvía inmundos, ¿ya? Lo que me hizo mucho sentido con el tema de en el desierto, cuando la gente tocaba un cuerpo, se hacía inmundo por un tema de higiene. Y esto
lo que eran los Dalits, el trabajo que hacen los Dalits, después también se malinterpretó como personas inmundas, como de personas de tercera o cuarta categoría. Entonces estos fueron apartados, pero en principio eran gente que hacía los trabajos que la gente no quería hacer, ¿ya? Y lo otro, pero al final era eso, po. El abuso humano, ¿cierto? La maldad humana hace que las castas estas sean irrompibles, que no se puedan mover y que la gente se case según la casta en que nace, y sigan siendo pobres, etcétera, etcétera. Ahora bien, eso ya no es tan así. Por ejemplo, el primer ministro Narendra Modi es de una casta baja, es de una casta Dalits, y la presidenta actual también parece que es de una casta de los Chudras, de los pies, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de Ramanujan, es re interesante también porque Ramanujan es de una Varna Brahman, o sea que es la más alta, pero Ramanujan nació en extrema pobreza. Le fue pésimo en la vida hasta que pudo conseguir becas y, cierto, ir a Londres y lo que dijimos delante, vean la película, muy buena. Pero nació como en la casta alta siendo pobre. Igual Mahatma Gandhi no nació en una casta alta, nació en la casta de los muslos, pero aún así fue un personaje renombrado. El Mati se ríe, no sé por qué. Estoy como defendiendo al hinduismo. Pero bueno, hay cosas que como humanos llevamos siempre al extremo. Pero ahora, lo que me pareció más interesante es cómo nosotros, es la pregunta que hacía el versículo del día lunes. Cómo nosotros como cristianos, ¿cierto? Teniendo estas diferencias acerca de nuestro concepto de Dios y nuestro concepto social, nuestro concepto de la salvación, somos capaces de no defender nuestras creencias, como decía la Nani en uno de los capítulos pasados. No se trata de defender nuestra creencia, sino de qué hacemos para poder presentarles a nuestro Jesús, pues. ¿Ya? Y creo que en ese sentido encontrar esta similitud es súper importante porque es la única forma en que podemos como poder dialogar y entendernos frente a todas estas cosas que pensamos distintas de los dioses, de la reencarnación, del origen del mundo, de la sustentación del universo, de los ciclos de destrucción, de los dioses que son animales, muchas cosas distintas, pero también hay puntos como que se pueden conmutar, que se pueden comprender. Hay similitudes en cierto sentido. No sé, ¿cómo hablamos con ellos? Esa es la pregunta. Oye, yo siempre voy a recomendar para que sepan sobre otras culturas, sobre cómo hablar con ellos, todo, ir a un I Will Go. O sea, ahí te llegan testimonios súper importantes, te dicen cómo ellos han evangelizado en esos lugares. Hay gente que es súper importante como en esas culturas, ¿cachai? Y es gente cristiana y está hablando con gente que de verdad, no sé, pues son gobernadores o en otros, son como infiltrados. Sí, pues. Me gusta eso. Bueno, a mí me gustaría hablar sobre beneficios que nosotros tenemos como cristianos para darles a los hinduistas sobre cosas que nosotros creemos que para ellos puede ser un peso y creyendo lo que nosotros creemos es liberador, como dice la Biblia, finalmente que la verdad te libera. Y la primera es los rituales de purificación. No, no, eso es broma. Que nosotros sabemos, ¿cierto?, que hay diferencias culturales. La primera que quiero decir es la justicia. Por ejemplo, nosotros hablábamos sobre sus dogmas principales, que era el samsara, que era el ciclo del renacentismo, el continuo ciclo de reencarnación de la vida, la muerte y el renacimiento, y finalmente como que uno está viviendo una vida que es de otra persona, ¿cierto? Entonces, esto puede afectarte mucho en tu vida espiritual o en la vida que tú llevas socialmente hablando. ¿Por qué? Porque
tu sentido de justicia se ve muy alterado al pensar que tú estás pagando por los pecados de otros. O sea, nosotros lo vimos en la Biblia y había gente prácticamente que creía que si tenía cierto algún tipo de enfermedad, algún tipo de como mal vivir, era por culpa de sus padres. Aquí prácticamente se puede como hacer el mismo alcance, solamente que es porque la persona que viviste, ¿cierto? La persona que fuiste en tu anterior vida no fue una buena persona, entonces ¿quién le toca pagar, por ejemplo, el pato o como pagar por los pecados del otro? Sería uno. Entonces, ¿qué pasa con el sentido de justicia que tiene tu vida? Se ve completamente alterado y uno piensa, ¿cierto?, que los dioses finalmente te hacen pagar por algo que tú no hiciste y te afecta directamente, ¿cierto?, en la relación que tienes con Dios. La segunda es el sistema del karma, que es el sistema de acción y consecuencia, ¿cierto? La creencia de que tus acciones de personas determinan tu futuro en esta vida o en la próxima, como yo les decía, pero hablando así como 100% de tu vida, de pensando así como, ah, voy a hacer el bien y voy a recibir el bien, o voy a hacer el mal y voy a recibir el mal, eso afecta directamente por el pago de tus pecados. Y qué lindo es que nosotros podamos pensar, que tengamos ese beneficio de pensar de que gracias a Dios yo no estoy recibiendo lo que merezco. Porque el Señor vino, ¿cierto?, a pagar por nuestros pecados. ¿Y a qué me refiero con que no estamos recibiendo lo que merecemos? Porque la paga del pecado es la muerte, pero nosotros estamos recibiendo no lo que merecemos, sino que misericordia, constantemente. Entonces, eso sí es una liberación de lo que constantemente están haciendo. O sea, imagínate estarte equivocando en la vida y decir, no, entonces me va a pasar tal cosa, o esto es porque esto es porque me equivoqué tal momento, o sea, como uno no está tranquilo en ningún momento y el Señor quiere que nosotros sintamos, cierto, su amor, sintamos su misericordia y estemos tranquilos con la vida. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiar nuestra vida, a pesar de todo lo malo, cierto, que hacemos. Y la última, el último beneficio que quiero hacer hincapié también hablaba sobre los cuatro varnas o las clases sociales que cada uno tiene, ¿cierto?, en el hinduismo. Y es que el Señor también viene a liberarnos de lo que es la exclusión social. O sea, el Señor vino a darnos un ejemplo maravilloso aquí a la tierra. Nos mostró que Él podía hablar con cualquier persona sin hacerle una exclusión, sin mostrar una barrera social. O sea, Él habló con samaritanos, habló con personas que eran del bajo mundo y no tenía ningún problema, ¿cierto?, con mostrarles el verdadero amor de Dios. Y eso es algo que nos distingue, ¿cierto? Y que es un beneficio finalmente para poder mostrarle a los hindú, porque nosotros no vamos a tener esa discriminación, ¿cierto?, por las castas. Finalmente, nosotros nos podemos acercar a cualquier persona porque todos son merecedores ¿de qué? Del amor de Dios. Entonces, qué liberador es que nosotros podamos entender estas cosas, qué liberador es que nosotros podamos ver realmente el amor de Dios y ver a un Dios que es humano, que es divino, ¿cierto? Y que es amoroso, que es misericordioso. Un Dios personal que no solamente, ¿cierto?, son dioses ajenos que están constantemente luchando entre humanos, entre divinos, todas esas cosas, sino que alguien que quiere salvarnos, alguien que no va a excluirnos, ¿cierto? Y quiere finalmente hacer justicia, ¿cierto? Y mostrarnos su amor. Entonces, siento que todos estos beneficios que nosotros tenemos o lo que Jesús enfatizó es algo liberador y es algo que puede hacerte ver a Dios como es en realidad. Oye, quería complementar con lo que decía ahí, Titi. Allí está el versículo de Isaías 53, que, y ese que dice que eh, el castigo de nuestra... No, eh, sí, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas nosotros fuimos sanados o sanamos. Eh, Ese es nuestro Dios, po. Ese Dios cercano
que dio su vida por nosotros y que no es distante al final. Que no nos deja en un ciclo donde las cosas dependan de nosotros, por nuestra autosuficiencia, que logremos como entrar en este ciclo del karma de mejor manera por nosotros mismos, sino que Él es el que paga el precio con su sangre. Me acordaba recién que dentro de todas las cosas que leí, esto es como un extra, decía que dentro de este ciclo del karma, lo mejor como para poder avanzar era nacer hombre, porque estaban como más cerca de... O sea, tenían más acceso como al contenido espiritual, como al acceso al material, para empezar el contenido espiritual, po. En cambio, las mujeres no tenían tanto. O sea, ya nacer o como humano era bueno, pero dentro de todo, nacer hombre era mejor que nacer mujer. Dios no, el Dios en que creemos nosotros no dice eso. Dice todo lo contrario, que somos todos aceptados. Escucha, que es bacán, Jesús. Que es bacán nuestro Dios. No, quiero citar textual, ¿no? Porque después van a decir, oye, hablaron, ni siquiera citaron. La verdad es una y los sabios la llaman de muchas maneras. Rig Veda, se llama el libro, Rig Veda, del hinduismo. El valor de la acción, o sea, el karma. Dice así: una persona que realiza un buen karma siempre es tenida en alta estima. ¿Te das cuenta que hay mucho énfasis sobre la obra? En el Rig Veda 1.89 dice que nobles pensamientos lleguen a otros a todas partes. Tarde o temprano uno obtendrá los frutos de sus acciones. Hablando de una especie de, vamos a decirlo, salvación. Pero vuelvo a reiterar, ¿no? Todo este sistema de ética no es lo mismo que la moral. La moral es basada en los principios de Dios, no así como la ética. El que sigue el rta prospera, el que lo ignora se hunde. La verdad, satya, es base de rta. La mentira destruye el equilibrio. Los dioses apoyan al hombre justo que sigue el camino de rta. Ok, no quiero seguir citando estas escrituras paganas. Lo único que digo es que gracias a Dios que la salvación no depende de mí. Es muy verdad. Ajá. Mejor citemos a Elena de White. Sí. Elena de White. A ver. Ah, ya. ¿Tiene una cita tú, Dani? ¿O estás hablando de la mía? No, dale. Ah, ya. A tu vida. En Consejo para los Maestros, Elena de White dice: la manera más eficaz de enseñar acerca de Dios a los paganos que no lo conocen es por medio de sus obras. De esta manera, mucho más fácilmente que por cualquier otro método, puede hacérseles comprender la diferencia que hay entre sus ídolos, obra de sus manos, y el verdadero Dios, el hacedor de los cielos y la tierra. Amén. 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 Muy bien. Estamos finalizando. Bien profunda. ¿Nunca ¿Usted conoce algún hindú que hable español? Estaba pensando, ¿por qué no invitamos a uno? ¿Usted conoce? No, ni idea. Solo en inglés. Ustedes saben que tiene un acento bien peculiar, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de eso. A mí me gusta la canción Vamos a de finalizar. Navidad. Sí. Vamos a finalizar. Agradecemos su audiencia. Agradecemos siempre sus comentarios, sus saludos. Les recuerdo que nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena en YouTube y en Espacio Joven en podcast. Vayan y comenten y nos dan sus apreciaciones sobre el hinduismo. ¿Habrá alguno que habrá participado en el hinduismo antes de ser cristiano? Me gustaría saber eso. Muy bien. Vamos a finalizar hasta aquí. Titi, ¿de qué trata la lección? La lección de la próxima semana es mi the main interest. Mi mayor interés es la lección de la siguiente semana. ¿De qué trata, Titi? Jesús y el budismo. Oh. Les voy a dejar un cliffhanger para la próxima lección. ¿Ustedes sabían que Jesús fue a la India? ¿Quieren saber más sobre esto? What? Se dice. Sí. A ver, ¿será? O sea, ¿no? dicen que... ¿Quieren saber sobre la verdad? El próximo podcast lo van a saber. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerden dejar sus comentarios, estudiar la lección toda la semana y llegar el sábado con mucha buena onda y comidita para estudiar la escuela sabática en su iglesia en una salita, no vayan a comer en el templo, en la salita comen con su maestro y pásenlo bien. Gracias, nos escuchamos en un Espacio Podcast. Chao. Chao. Chao.